Hola, soy Paco, soy el abuelo de Pablo y voy a contar un poco la historia de mi vida porque ya tengo una edad, voy a cumplir 70 años y creo que ya es momento. Bueno, pues un poco la historia de mi infancia es la siguiente. Yo nací en una familia muy de campo, súper numerosa, o sea, éramos 3 hermanos. Aún vivimos 12, hay que decirlo, y era eso, básicamente era lo que se sembraba, lo que daba el campo. Vivíamos en una zona muy rocosa de Villaviciosa y yo tuve una infancia dentro de las necesidades que había en aquella época, pues una infancia bastante feliz. Teníamos animales, teníamos un río por medio, era una vida muy dura para los mayores, pero la infancia no fue del todo mala. Sí tenía unas obligaciones, con 9 años yo ya era responsable de una piara de cabra, tenía que ayudar en otros menesteres, todo a base de todo manual, no había maquinaria ninguna, como era en aquella época, pues se araba con mulos, se sembraba a mano, se llevaba el agua con cántaros. En fin, la vida era dura, pero muy bonita dentro del entorno en el que vivíamos, que en plena naturaleza y poco más. Bueno, como decía antes, somos una familia súper numerosa, entonces pues, siempre vivíamos allí muy solos. Entonces, para hablar con alguien, pues teníamos que bajar para hablar. Para la comunicación que teníamos era a base de mulos, yeguas y carros. Incluso cuando el río iba muy crecido, pues había que volverse y no se podía pasar a Córdoba. Hasta que ya se hizo un puente ahí grande, el puente de los Boquerones. Fíjense la comunicación que había antes, que a lo mejor iba alguien vendiendo, yo qué sé, casos o lo que sea, y se le cambiaba por harina, se cambiaba, y esos son los que nos daban las noticias. O sea, nosotros no sabíamos nunca noticias de Córdoba, semanas, incluso meses, algunas veces no sabíamos nada de Córdoba, cuando había temporales, cuando había... Entonces no nos enterábamos de lo que pasaba en el mundo. Hoy en día, pues ya sabéis, hoy cogemos un móvil y estamos en la nube esa, como se llame, y hablamos en cualquier lugar del mundo, incluso ahora en el campo, en el cual todavía tenemos la casa, pues ya tenemos wifi, tenemos televisión, tenemos ha sido una vorágine de cosas tan seguidas en la comunicación que es casi increíble. Si no lo hubiéramos vivido, pues no lo creeríamos. Bueno, pues ya queda un poco hablar de como estoy hablando de mi vida privada, entonces decir que nos hicimos muy expertos en la casa mayor cuando llegó, pero al principio no había nada más que conejos, perdices, casa menos. Ya se hizo nos hicimos la casa mayor, con eso nos alimentábamos, allí no había luz, no había agua había del pozo, que había que llevar en cántaro. Entonces se cogía, se metía en orza, se freía y se tapaba con aceite. Eran los frigoríficos de la posguerra, vamos, hasta que llegó la luz. Como ya he dicho antes, me fui con 14 años, yo me fui a vivir a trabajar a las Islas Canarias de camarero. Empecé de botones en un hotel, después de camarero, y estuve hasta los 18 años. Allí conocí un poco lo que era el mundo de verdad, porque cambia de vivir en el campo a vivir en una sociedad tan avanzada y tan eso, fue un trauma también, vamos a decirlo así, ¿no? Pero nos adaptamos, nos hemos adaptado y nos volvimos, y me volví a los 5 años aproximadamente, volví a Córdoba, me enamoré, mi mujer muy jovencita, mi mujer tenía 12 años cuando empezamos a salir,
Ella cuando nos casamos tenía 18 años, al cumplir los 18 años y yo 24 nos casamos. Bueno, y nos hicimos una casita a base de hacer nosotros la mezcla, hacerlo todo con nuestras manos. Hoy yo me siento muy orgulloso de mi familia, de mi mujer, de mis nietos, y eso no lo hicimos todo a base sin maquinaria, sino a base de pico y pala. Ahora mismo, mi vejez, pues aquí estoy, ahora es cuando estoy feliz, cuando me he jubilado, llevo un año jubilado y yo creo que estoy en mi plenitud. Sobre la alimentación y la comida, pues de mi época ahora ha cambiado un 1000%. Se comía menos variedad, pero siempre eran productos sanos, productos casi ecológicos, y la vida ha ido dando muchas vueltas y ya no se come bien, no se come como antes, se come, hay muchísima más variedad, hay muchísima más tipo comidas tailandesas, cosas esas que a mí particularmente no, con todo el respeto que me merecen, no me gusta, o sea, y sobre todo por eso, porque se utilizan muchos productos, le quitan el sabor, las carnes no tienen la maduración que tienen que tener. Antes, el día que se comía pollo, se mataba un pollo de 4 kilos o de 3 kilos y medio, pollo campero, pollo que comían gusano, trigo, todo natural. Y hoy no, y hoy ha ido, en vez de evolucionar para bien, hemos ido en ese sentido. Hay mucha variedad, pero no es. Nosotros el día que comíamos pescado en el campo es porque iban mis padres y nosotros tapábamos los agujeros y metían la mano y sacaban pescado del río. Que hoy nadie los come, pero que en mis tiempos pues se comía y estaba buenísimo, ¿no? Las costumbres y la manera de divertirse, el ocio en sí ha cambiado, bueno, un 1000%, ¿no? Antes se iba a los pueblos y había un tocadiscos y bueno, y había como una pista de baile, la mayoría había una pista de baile y en la silla estaban sentadas las abuelas, las madres, y había que pedirle permiso a las madres o a las abuelas para poder bailar con las niñas. Eso, bueno, hoy ya sabemos que hoy es otra manera de divertirse, se salía antes de anochecer, se recogían muy temprano las mujeres, y ahora pues, ahora se sale ya de noche y se vuelve de día. La costumbre era siempre, en casa por ejemplo cuando comíamos, hasta que no metía la cuchara el mayor no se comía, se respetaba mucho el tema de la educación, el tema de la escritura. Nosotros empezamos a escribir enseñándonos mi padre. Mi padre nos enseñó un poquito a escribir y luego ya pudimos acceder a colegios. Pero todos los hermanos, sobre todo los mayores, aprendieron un poco a escribir así. Y entonces para nosotros la manera de divertirnos era así. Luego ya más tarde, pues, yo no sé, yo con 14 años me fui a las Islas Canarias y bueno, pues ya sabéis, la única era la isla más avanzada y la más atrasada que había en España, porque tenía los pueblos, muchos pueblos en la sierra sin luz, sobre todo en la parte del sur, tenía muchos pueblos sin luz, sin nada, sin discotecas, sin nada, y sin embargo tenías a 15 kilómetros la única playa nudista que había en España. Entonces la época las diferencias tan enormes que había unos vivían en el siglo pasado y otros, uno en el 20 y otro en el 19, y estaban a 15 kilómetros, ¿no? Muchísimos analfabetos, por desgracia, mucha gente que no sabía leer ni escribir, pero luego la vida era un poco más, se respetaba mucho, se vivía, se ayudaban mucho entre vecinos, todo el mundo, en los pueblos todo el mundo se conocía, se prestaban cosas, y así, poquito a poco, ha cambiado ya de una barbaridad. Ya he mencionado algo antes de las costumbres, ¿no? Yo,
por ejemplo, que mis costumbres de juventud, las costumbres que había en el campo de la juventud era que la gente que había en los cortijos de lejos, cuando se hacían las matanzas, se ayudaban unos a otros, se hacían unas candelas, las panderetas, la matanza era una fiesta en el campo, una fiesta que duraba pues mínimo una semana, ¿no? Luego se iba a los bailes, como he mencionado antes, luego había, la Semana Santa no era como ahora, era mucho más, más religiosa, pero también era obligatorio ir. O sea, antes, si no iba a una procesión, pues los profesores te ponían, no te respetaban, que no se respetaba el laicismo, como se respeta ahora mismo. No sé, pues veía a un cura por la calle y había que besarle la mano. Con eso ya todo el mundo lo ha vivido, eso ya lo dice todo, ¿no? Y luego pues llegaba el carnaval y en esa época no había carnavales, al principio no, en los tiempos de Franco no había carnavales, o sea, se llevaban unas palizas los que se disfrazaban. Hoy hay mucha libertad y yo lo veo que se ha avanzado enormemente. Hoy viene gente de fuera, viene gente, hay mucha igualdad, que se puede decir todo, que no es una democracia solamente, que no es ficticia, que es una democracia verdadera, que todo el mundo puede hablar, todo el mundo tiene sus derechos, todo el mundo tiene sus obligaciones, por supuesto, y poco más ya sobre esto. Hoy en día no se puede comparar absolutamente para nada. Antes había respeto igual que hoy, lo que pasa es que antes teníamos otra cosa peor, que era el miedo. Había un profesorado, no todo, por supuesto había grandes profesores también, pero había un profesorado que daba miedo porque castigaban y pegaban. O sea, castigaban y pegaban. Luego no había ni los medios para estudiar hoy, ni había ni la preparación, ni los institutos, ni las universidades, no había. En esa época no había. Pero sí había siempre un respeto, siempre había un respeto. Ahora lo hay también, lo que pasa es que de otra manera. A mí se me hace un poco difícil escuchar, con todo mi respeto a los alumnos y profesores de los sitios, que se hablan de tú, se dan bromas. Eso era impensable. Antes era llegar un maestro a la escuela y era todo firme, como decía yo. Entonces, la educación yo creo que ha ido mejorando a pasos agigantados y es muy importante. Ojalá hubiéramos tenido nosotros las posibilidades que tienen hoy la juventud de estudiar. Ya está. Hay una parte bastante dura de las épocas pasadas, y es cuando la religión tenía tanto poder. Incluso pues castigaban por mentiras, castigaban por todo. Había siempre muchos castigos. Y estoy hablando de la religión católica, por supuesto, y con todos mis respetos, yo respeto tanto la religión católica como la musulmana. Con cualquier religión es, dentro del respeto, cualquier religión es mala, porque todas las religiones van siempre al mismo sitio. Las religiones son las que buscan el dinero, las guerras. Todas las religiones, todas, van siempre en favor de la gente de mucho poder, de mucho dinero. Y bueno, como yo viví en esa época en la cual, ya digo, que había que besarle la mano a un cura cuando ibas por la calle, pues realmente fue difícil porque las religiones no han permitido, no han dejado avanzar al mundo como tenía que dejarlo avanzar. En el tema de la mujer ya ni se puede hablar, ¿no? Porque la religión siempre ha tenido muy por debajo a la mujer. La mujer ha despegado cuando la han dejado, y la dejaron después cuando empezó la democracia. O sea, antes no
no había, nunca hubo, la mujer fue un cero a la izquierda, incluso en la época que vivimos todavía no pueden decir misa. Hay muchos sitios los que no se me puede olvidar, sitios y lugares en los que yo he vivido. Entonces, el primero ya donde pasé mi infancia, que fue en la finca La Pastelera, donde está el lugar de memoria histórica, en el Barranco La Huesa. Luego, en Canarias hay sitios espectaculares, unos paisajes enormes, y sobre todo nuestra Córdoba y mi querida Trasierra. Son los sitios más bonitos que puede haber en el mundo. De todos tengo vivencias inolvidables, cada una en su momento, y yo no sabría diferenciar a qué sitio quiero más.